Amén. Gracias. Gracias por la invitación. Es un privilegio poder compartir en esta iglesia tan bonita. Es la mejor que yo he visitado en muchos años. Así es que les felicito a todos. Me imagino que han de tener un pastor guapo y elegante. Me imagino, supongo, ¿verdad? Bueno, mis estimados hermanos, felicidades también, ¿verdad? A todas las madrecitas. Desde el viernes las vengo felicitando. Y mañana, el miércoles todavía las voy a felicitar. Así no me van a pedir otro regalo, pues allá. Felicitaciones por varios días, ¿verdad? Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16. Leemos versículos 24 al 26. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 26. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 16, versículos 24 al 26. ¿Lo tenemos? Muy bien, si ya lo tenemos, yo leo el 24, usted lee el 25 y juntos leemos el versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Ay, Señor del cielo, ¿lo tenemos? Amén. Excelente, muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el 25. Juntos en el 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta allí y oramos. Padre, buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos y pon en nosotros, Señor, una buena disposición en nuestra mente y corazón para que al retirarnos de este lugar lo podamos hacer de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos y hermanas. En algún momento les he comentado de que cuando yo recibí al Señor, en ese momento me regalaron un Nuevo Testamento azulito. Yo sé que quizás buena parte de los que estamos acá los hemos visto, los hemos tenido o nos lo han regalado. Ese Nuevo Testamento es de un ministerio que se llama Gedeones Internacionales, algo así se llama. Y ellos, su objetivo es promover las Escrituras. Entonces a mí me regalaron un Nuevo Testamento. Les he compartido de que yo era básicamente un adolescente. Yo no sabía distinguir entre católico o evangélico. A mí me preguntaban: ¿y vos qué sos? Me decían. Yo decía: yo no sé. Y cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, yo ya tenía bien claro algo, y le agradezco a Dios eso. Y es que ya para ese momento yo tomé la determinación de no ser un religioso. Y chocó bastante el hecho de que de llegar a una iglesia, de llegar a una congregación, porque yo tenía mi determinación bien firme. Yo no quiero ser un religioso. Y lo que me hizo permanecer fue cuando comprendí que una relación con Dios no es una religión. No lo es. Entonces, cuando me regalaron ese Nuevo Testamento, jamás en la vida había tenido contacto con la Biblia ni con algún tipo de enseñanza, valga la redundancia, bíblica. Entonces, yo no sabía qué hacer. Simplemente sabía que un libro se lee desde su página 1 en adelante. Entonces, como en el Nuevo Testamento, el primer libro que se encuentra, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Es que yo haga el Evangelio según Mateo. Entonces comencé a leerlo y me interesó tanto porque era algo con lo que nunca había tenido contacto. Y esta porción que acabamos de leer fue quizás la porción que más me impactó en ese momento y que definitivamente dio un giro a la apreciación que yo tenía de la vida. Porque uno muchas veces, mis estimados hermanos, se preocupa tanto
de sí mismo, se preocupa tanto de lo que yo quiero lograr, de lo que yo quiero alcanzar, de lo que yo quiero disfrutar. Y alguien dirá, ¿y qué tiene eso algo de malo? Probablemente no tenga algo malo. El problema está cuando en ese proceso nosotros terminamos desgastando nuestra vida y terminamos, extraviándonos en el camino. Muchos en el afán de alcanzar o de lograr la felicidad se pierden en el camino, hermanos. Se pierden porque creen que la felicidad va a estar en esto, va a estar en esto, va a estar en esto otro. Y por más que se metan, hermano, en situaciones, en circunstancias, en tantas cosas, no la van a encontrar. Hay un momento en la vida donde se busca la satisfacción, la plenitud, la realización. Y el ser humano apartado de Dios jamás va a experimentar una plenitud, una realización, por muchos logros que pueda conquistar en la vida, por mucho que pueda haber logrado. Entonces, en esta porción que hemos leído, también está quizás uno de los versículos bastante conocidos en el ambiente, no sé si decirle cristiano, evangélico o religioso, pero que también se ha prestado mucho a las malas interpretaciones. Y es el primer versículo que hemos leído. Antes de leerlo nuevamente, yo lo ubico en el contexto del pasaje, para que pueda tener mayor sentido. Resulta que, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él no fue a la cruz de manera improvisada. El Señor sabía perfectamente cuál era su ministerio, cuál era su propósito al venir a este mundo. Y era entregar su vida, no que se la quitaran, entregar su vida por amor a nosotros. Cuando su tiempo estaba cumpliéndose, estoy hablando de su ministerio terrenal, cuando su tiempo estaba cumpliéndose, Él comenzó a declararle a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén. Y estaba declarándoles desde ya qué iba a pasar allá, que Él iba a padecer por parte de los ancianos. Los ancianos no se refiere a la cuestión de edad, se refiere a aquellos que ostentaban algún cargo a nivel religioso. A eso se les llamaba ancianos. Entonces, que iba a padecer por parte de ellos. Entonces viene aquí, entra en escena un personaje que yo siempre he dicho, me cae recontra bien. ¿Y de quién estamos hablando? De un hombre bien delicado, muy meticuloso en sus acciones, en sus palabras. Espero que entienda que estoy ironizando porque estoy hablando de Pedro, hermano. Pedro era tan rústico, bueno, que ni siquiera se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero el Señor, cuando lo llamó, le dijo, mira, por tus características y tu condición, te cae mejor, en lugar de tu nombre que es Simón, te cae mejor un sobrenombre, te vamos a poner Piedra, porque imagina que también caía. Eso significa Pedro, hermanos. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Entonces le dijo, de cariño te vamos a decir Piedra. Así que si usted conoce a alguien que se identifique con esa característica, usted dígale Pedrito, Pedrita, ¿verdad? ¿Cómo cae el hermano o la hermana? Pedrada. Así era Pedro, hermano. Entonces vino Pedro, repito que me cae recontra bien porque Pedro era bastante impulsivo, no medía lo que decía, lo que pensaba, hermano, simplemente lo declaraba. Entonces cuando Jesús comenzó a declararle de que él iba a regresar a Jerusalén, o tenía que ir a Jerusalén y padecer por mano de los religiosos de la época, vino Pedro y le dijo, Señor, le dijo, no vas a ir. ¿Cómo vas a creer? No voy a permitir que semejante cosa te acontezca. No, Señor, yo no te voy a dejar ir. Entonces viene aquí cuando Jesús le contesta de aquella célebre forma que muchos en algún momento también han tomado como broma. Cuando Pedro dijo, Señor, no te acontezca semejante condición, el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien así de cariño? Apártate de mí, Satanás, dígale. ¿A qué tiene la par? Dígale. No, solo cítele el texto bíblico nada más. Entonces el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, y eso es el punto que quiero que entienda, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y entonces, en ese contexto, el Señor le continúa diciendo, versículo 24. Entonces Jesús dijo, no solamente a Pedro, sino a sus discípulos, si alguno quiere venir, como dijo,
Estamos leyendo, hermano. Uno todo motivado y ustedes lo hacen sentir mal a uno. Un día me voy a quebrar en llanto, aquí va a ser culpa de ustedes, oye, por si acaso. Ustedes no conocen este corazón sensible. Entonces, ¿qué es la murmuración que tiene? ¿Dónde es la cosa? Vaya, dice la Escritura, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, ¿cómo dijo? En pos de mí. Ahora, deténgase ahí. Nosotros, los que estamos acá, considero yo que el 99%, quizás algunos no, pero considero que el 99% nos hacemos llamar ¿cómo? Cristianos. ¿Cómo nos hacemos llamar? Cristianos. ¿Qué significa cristiano, hermano? Seguidor de Jesucristo. Entonces, si usted es un seguidor de Jesucristo, usted tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Seguir a Cristo. Entonces, el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, usted tomó la decisión. Usted decidió venir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea la condición acá. Si alguno quiere venir en pos de mí, como dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿por qué le decía que esta porción es uno de los que se usa muchas veces, se ha malinterpretado por muchos años? Porque se dice, todo cristiano tiene que llevar su cruz. Todo cristiano tiene que llevar su cruz. Y eso no está mal aplicado, eso está apropiadamente aplicado. Todo cristiano tiene que llevar su cruz. No vaya a salir usted con un escapulario, por cierto, o con alguna cosita así. ¿A qué se refiere? Porque ese es el punto quizá que se ha malinterpretado. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su cruz? No me vaya a decir, ay, pastor, aquí a la par lo tengo, ¿verdad? No. Porque muchas veces se ha comprendido que la cruz que cada cristiano debe llevar tiene que ver o tiene relación con el sufrimiento, tiene que ver con alguna carga, tiene que ver con alguna situación que va bregando en la vida, un hijo rebelde, un problema de vicios en la familia, tantas situaciones, una enfermedad, y dice, mire, esta es la cruz que a mí me tocó llevar. No, hermano, la cruz no tiene que ver con una condición externa, no tiene que ver con la condición de un hijo rebelde, no tiene que ver con la cuestión de un vicio en casa, no tiene que ver con eso, no es una condición externa. La cruz, hermanos, y tenemos que entender esto, la cruz no necesariamente es el símbolo de los cristianos, no necesariamente. Vamos a ver si me entienden los de cabina, búsquenme una imagen de Ixoe. La cruz no es necesariamente el símbolo de los cristianos. La cruz se adoptó después de la resurrección de Jesucristo. El verdadero símbolo de los cristianos, hermano, es el pescadito, como se le llama popularmente, que no se llama pescadito, se le llama Ixoe. ¿Por qué se le llama Ixoe? Porque es una palabra de origen griego que significa pez, pero cada una de las letras en el griego tienen un significado. A eso se le llama acróstico, ¿verdad? Cuando de una palabra, cada letra se extrae un significado. Y el significado más o menos es Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ya lo tienen? Ahí está. Ese es el verdadero símbolo de los cristianos. Y esa es la palabra en el griego, ixoe. Entonces, cuando la Biblia habla de la cruz, hermanos, cuando la Biblia habla de la cruz, está hablando de un instrumento de muerte, un instrumento de muerte, que en aquel tiempo no se asociaba en ningún momento con el ministerio de Jesús, en ningún momento. En ningún momento, le dije, se comenzó a asociar después de la crucifixión y en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en esa cruz, que era un instrumento de muerte, un instrumento de maldición, allí fuimos redimidos, rescatados nosotros. Y por eso es que ahora en algún momento se adopta, pero originalmente no es el símbolo de los cristianos. La cruz, hermanos, en la época de Jesucristo y bajo el dominio de los romanos, que tampoco fueron los romanos los que comenzaron con ese tipo de sanciones o castigos,
o la pena de muerte a través de la crucifixión, no fueron los romanos los que comenzaron. Antes de ellos ya había la práctica de morir a través de la crucifixión. Entonces, cuando se habla de la cruz, cuando una persona era sentenciada y condenada a muerte, parte de ese sacrificio o parte de esa pena que iba a pagar, la pena de muerte, era cargar el instrumento. Se lo pongo en una condición bastante fea, bastante cruda de nuestro tiempo. Es como cuando una persona sabe que va a morir y lo ponen a estas mismas personas a excavar su propia tumba. Así de grotesco era la condición de la cruz. ¿Quiénes iban cargando la cruz? Aquellos que iban a ser allí mismo, hermanos, muertos. Entonces la cruz no se asocia con una condición externa. La cruz se asocia con una condición propia. Aquel que quiere venir en pos de mí, y aquí está la clave, como dijo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a uno mismo? Hermano, negarse a uno mismo es simple y sencillamente reconocer las condiciones en mi vida que no van a ser armoniosas o agradables delante de Dios. Y negarse a aquellas condiciones. Les pongo un ejemplo sencillo: el orgullo. Alguna vez hemos preguntado cuántos de los que estamos acá somos orgullosos, hermano. Y no levante la mano porque no se exhiba públicamente. No nos exhibamos públicamente, pero somos orgullosos algunos. Entonces, con el fin de querer agradar a Dios, yo tengo que bajar esa condición de mi orgullo, de mi prepotencia. Y claro, no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil doblegar el orgullo. No es fácil doblegar la prepotencia. No es fácil. Pero viene, y aquí el punto: ¿a cuántos de nosotros realmente nos interesa presentarnos agradables delante de Dios? ¿A cuántos nos interesa? Porque si a usted no le interesa presentarse agradable delante de Dios, entonces usted nunca va a tomar la decisión de morir a sí mismo. Pero si a usted le interesa presentarse agradable a Dios, entonces, claro, hay condiciones, hermano. Hay condiciones que uno va a reconocer que necesita cambiar, que necesita mejorar. Entonces, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. En palabras de Juan el Bautista, es necesario, dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que doblegar mi condición y mi voluntad a Dios para que Él se manifieste en mi vida. En palabras del apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, dijo el apóstol, sino que ahora Cristo vive en mí. Ahora, las condiciones del apóstol Pablo, para que tenga una idea, no eran condiciones, hermano, no eran poca cosa. No eran poca cosa. No eran poca cosa. Usted, cuando decide servir a Dios, usted no decide servir porque usted no tiene nada que hacer y pasa aburrido en su casa. Muchos deciden servir porque de su corazón disponen el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas y deciden servir. Cuando uno se involucra en el ministerio, hermanos, no se involucra en el ministerio porque ha fracasado en algunas otras áreas de su vida. Como en nada pegó, pastor se hizo, va. No, hermano. No. Yo no tengo problema en ningún momento. Y algunos aquí lo habrán escuchado por años. Yo no tengo problema en poderle decir, hermano, si yo lo menos que quería era estudiar en el seminario. Y yo voy terminando en el seminario por un poco de orgullo. ¿Por qué de orgullo? Porque yo no quería que me pagaran mis estudios mis papás. Y les soy sincero, y es cierto, yo tenía un llamado de parte de Dios. Pero mi propósito era, Señor, primero me gradúo de la universidad y después voy al seminario y después te voy a servir. Eso es lo que yo quería, hermano. Y mi oración era, dame un trabajo que me permita pagarme mis estudios, porque yo no quiero depender de mis padres, no quiero. ¿Y qué pasó, hermano? Pasó medio año y no me salía, pero ni la ciguanaba, pues. Ni piojos, hermano. No me salía
nada, nada, nada. Entonces, en aquel tiempo, porque ahora está más caro, en aquel tiempo simplemente era, si me sale más barato ir al seminario, me sale más barato. Y como yo no quería depender de ellos, dije, me voy a meter. Me voy a meter. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que cuando uno, repito, sigamos hablando del orgullo, el problema es que uno en su orgullo, cuando me encontraba con mis compañeros del bachillerato, acá me decían, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Sí. ¿Y qué estás estudiando? Teología. ¿El qué? Teología. ¿Y de qué te vas a graduar? Pastor. y venía aquí el cuestionamiento. Mira, ¿y dónde vas a trabajar? Po? ¿Y de qué vas a vivir? Po? Y no sé cuánto, y no sé, hermano, y uno comienza a cuestionarse y uno comienza a escuchar más la voz del mundo que la voz de Dios. Comienza a cuestionar, ¿será que me equivoqué? ¿Y sabe qué comienza a creer uno? Uno comienza a creer que está, voy a usar una expresión popular, uno cree que está, hermano, gastando pólvora en sopes. ¿Se entiende el término técnico, hermano? ¿Sí? O sea que uno está gastando munición en algo que no va a ser de provecho, en algo que no va a ser de valor. Como quien dice, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Jóvenes, acérquense a Dios, entréguense a Dios. No, joven, no, ¿por qué? ¿Y qué quiere? Capaz de haberlo metido en la iglesia. ¿Qué quiere? Que desperdicie mi vida. No, quiero que la ganes. Porque muchos en el afán de encontrar su vida, y vamos a leer más adelante, la han perdido, hermano. Porque se han terminado perdiendo en las fantasías, en los espejismos que allá afuera se ofrecen. Uno de estos días pasaba por el centro y me llamaba la atención porque en uno de esos lugares exclusivos del centro, donde parecen unos rótulos allí de unas marcas, no sé qué se llama. Y qué gracioso era porque allá al fondo de estos negocios estaba esa cancioncita, madrecita querida. El bichito cantando allá al fondo. Y yo, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Porque creo yo que las mamás no iban a estar celebrando allá adentro, hermano. Tal vez algún papá, pero la mamá no, hermano. No creo. Pero recuerdo, y les he comentado antes que en una oportunidad, hablando con alguien, yo le invitaba a que abriera su corazón a Jesús. Y me dijo lo siguiente. No me dijo, es que yo no puedo recibir al Señor. Le digo, ¿por qué? Y me dijo, es que a mí me gusta divertirme. Y a mí me llamó la atención porque, ¿y desde cuándo divertirse es pecado? ¿Desde cuándo? Ahora yo le dije a esta persona, defíname qué es diversión para usted. Defíname qué es diversión. Porque muchos confunden la diversión con la destrucción, hermano. Divertirse no es sinónimo de destruirse. No lo es. Porque si ser divertido es salir una noche, emborracharse, continuar manejando su vehículo así y terminar restregado en un poste, en una pared, no, pues qué feo se divierte. Yo prefiero ser aburrido entonces. Mis estimados hermanos, muchos confundimos la condición. En una oportunidad, otro pastor general contaba una anécdota de que los hermanos andaban evangelizando, así como habitualmente los domingos vamos a evangelizar acá. Y de repente estaba un muchacho fuera de su casa y llegaron los hermanos y lo evangelizaron y el muchacho recibió al Señor. Y cuando el muchacho recibió al Señor, el primero que se dio cuenta era el papá. Y cuando el papá se enteró, le dijo a la mamá del muchacho, le dijo, ya se amoló le dijo, ¿por qué? Le dijo,
tan joven ya recibió al Señor, le dijo, ya se amoló, le dijo. Ya no vivió este. Hermano, ¿desde cuándo qué concepto más erróneo, más equivocado es creer que vivir es sinónimo de vivirse arriesgando, hermano, simple y sencillamente a perder la vida? Entonces cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, como dijo, la perderá. Todo el que quiera, y le soy sincero, cuando yo leí por primera vez eso, no lo entendí para nada. Dije, bueno, ¿cómo es esto? Aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que la pierda la ganará. No, yo no entiendo esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si todo, hay algo en nosotros que se le llama instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia se manifiesta a través del miedo, por si acaso. El miedo no es un reflejo de debilidad. El miedo es un sistema de alarma que le advierte a usted que hay peligro. Eso es el miedo. Y cuando usted comienza a sentir sensaciones en su cuerpo producto del miedo, lo que está haciendo es simplemente preparándose físicamente para la huida. O sea que huir no es de cobardes, hermano. Huir es de precavidos. Es de precavidos. Entonces, ese instinto de supervivencia nos indica a nosotros de que todos queremos salvar nuestra vida, todos queremos salvar nuestra vida, todos queremos estar bien. Entonces, ¿Dios está en contra de eso? En ningún momento Dios está en contra de eso. Entonces, ¿cómo entiendo que el que quiera salvar su vida la perderá? Porque muchos en el afán de querer, hermano, disfrutar plenamente de la vida que Dios les ha dado, decía hace un momento, terminan extraviándose en el camino. Terminan extraviándose, terminan perdiéndose, queriendo buscar, hermano, la plenitud de vida en una condición pasajera, terrenal, momentánea. Ahí nos desviamos. ¿Por qué mucha gente se mata literalmente trabajando? Y ya no trabajan para vivir, viven para trabajar. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen que a través de eso van a tener recursos, van a tener dinero. Y cuando llegan a tener dinero, se dan cuenta que el dinero no puede comprar muchas cosas. No puede comprar muchas cosas. Podrá adquirir materialmente un montón de cosas. Con dinero usted puede comprar una buena cama, hermano. Buena cama, que hasta lo puede arrullar a usted. Pero ¿de qué sirve tener una buena cama y tener insomnio? Usted puede comprar una cama, pero no puede comprar el descanso. Usted puede comprar una casa, la de sus sueños, la que enciende la luz con las palmadas. Sí. Usted puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Usted puede comprar a una persona, pero no puede comprar amor. No lo puede hacer, por más dinero que tenga. No lo puede hacer. Entonces la gente se desvive creyendo que a través del recurso va a encontrar la plenitud, hermano, y se da cuenta que no es así. Se da cuenta que no es así. Usted puede meterse en los placeres que usted quiera, cualquiera, del alcohol, la drogadicción, la promiscuidad, lo que usted quiera, métase en lo que quiera. Ninguna de esas cosas le va a dar la realización ni la plenitud que en la vida usted necesita. Nada. Salomón dice que quiso buscarle sentido a la vida y lo intentó, hermano, de las formas habidas en aquel tiempo, de todas las formas habidas y posibles de aquel tiempo. Y hay ahí un versículo en Eclesiastés que es quizás el que más nos sorprende a muchos de nosotros. Porque dice la Biblia, o dice Salomón, que buscó encontrar la plenitud de vida a través de la risa y al final dijo, enloqueces. Quiso buscarla a través del vino y al final dijo, ¿de qué sirve esto? Dice que amontonó riquezas, hermano, y que tuvo todo lo que quiso, nada. Y ahí la porción que le digo que para muchos nos sorprende, dice,
no me negué nada que mis ojos contemplaran. Y ahí ponga lo que usted quiere, hermano. Todo lo que quiso, lo tuvo. Niño liberado en supermercado. Dele una carretilla al bicho y dígale: hijo, agarre todo lo que usted quiera. La cajera va a agarrar el bicho. Hermanos, Salomón dijo: no me negué nada. Y allá por el capítulo 13 de Eclesiastés, Salomón dice: el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. En otras palabras, lo único que tiene sentido en esta vida es tener una relación con Dios, porque de eso depende que usted disfrute todo lo demás. De eso depende. De eso depende. No depende de otra cosa. Puede tener, le dije, todo lo que usted quiera y nada le va a dar la plenitud. Tenga una relación estable, firme, continua con Dios y todo lo demás va a comenzar a tener sentido. Todo lo demás va a comenzar a disfrutarlo. Todo. Yo conocí a un hombre que por tanto fumar había perdido la sensibilidad en el paladar. O sea, el tipo ya no percibía los sabores. Entonces, para medio poder encontrarle sabor a los alimentos, él le derramaba sal a todo. Todo lo que le servían, a todo le ponía sal. Usted le ponía de desayuno frijolitos, huevo picado, ¿verdad? Platanito, agarraba sal y se le echaba porque no le sentía sabor. Le daba en el almuerzo rellenos de pescado y le echaba sal todavía. No le sentía sabor. Usted le daba 3 pupusas, le echaba sal. A todo. ¿Por qué? Porque había perdido la sensibilidad. Póngale usted el más exquisito manjar y a él le sabe igual como comer tortilla sola. Y de ahí me quiero tomar. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien comiendo tortilla sola y disfrutarla? Yo sí, hermano. Yo sí he visto. Hay gente que le encanta estar, hermano, al lado. Hoy ya no hablamos de comales, ¿verdad? De la plancha, ¿verdad? O sea, todavía tiene la bendición de tener un comalito por ahí cerca, estar a la par, hermano, y la tortilla que va saliendo, aquella que hasta se infla, así como que es la panza de uno, así. Entonces la agarran usted, así calientita, y mire, y comienzan a más, y uno ve que las está disfrutando. ¿Y qué está disfrutando? Tortilla sola. ¿Y por qué la disfruta? ¿Sabe por qué la disfruta? Porque allí tiene con qué comérsela, pero no le importa. Él quiere disfrutar eso y le siente gusto, le siente placer, le siente sabor. Así es cuando usted tiene una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, hermano, hasta lo más simple de la vida comienza a tener sentido. Hasta lo más simple comienza a tener sentido. ¿Qué es lo más simple? Siéntese en la sala de su casa, vea una película, duérmase tranquilo. Algunos, ¿verdad? ¿Disfrutó la película? Yo sí. Ay, viera qué rico dormí. Hasta lo más simple de la vida puede tener sentido, hermano. Hasta lo más simple. Alguien me estaba inspirando, porque teníamos una plática profunda, interesantísima, del atol Chuco. Y me dijo: míreme, en tal parte, a tales horas, mire, llegan unas personas ahí y venden un atol Chuco y llevan el pancito, llevan esto. No, le dije yo, dígame, si lástima por la hora, porque es la hora del culto, algún día ahí les voy a traer hoy. Y algunos podrán decir: uy, Chuco, sí, Chuco, rico, hermano. Cuando usted tiene plenitud de gozo. Cuando no lo tiene, póngale lo que usted quiera. Pero algunos dirán: Chuco, ay, qué bajero, póngale caviar, ni lo conoce. Le va a corromper el estómago. Hermanos, Jesucristo dijo: porque todo aquel que quiera
salvar su vida a través de su propio criterio, a través de su propia condición apartada de Dios, al final va a terminar perdiéndose, hermano. Va a terminar perdiéndose. ¿Por qué razón? Porque nosotros no ideamos la vida. Hay alguien que es el arquitecto de la vida y es Dios. Y Él estableció un manual para nosotros que es su palabra. Y cuando usted omite la dirección o omite, hermano, lo que el manual o lo que el fabricante puso en el manual, simple y sencillamente no va a poder sacar el máximo provecho del artículo que ha adquirido. En este caso, de la vida que Dios le ha dado. Por eso aquel que quiera salvar su vida, repito, a través de su propio criterio, probablemente la va a terminar perdiendo. Usted entréguese, usted desvanézcase en los brazos de Dios y su vida va a comenzar a tener sentido. Y todo lo demás va a comenzar a tener un valor diferente, un valor distinto. ¿Estás desperdiciando tu vida? No, la estoy ganando. La estoy ganando. Porque muchos de los jóvenes que están acá, yo les puedo decir con propiedad, permanezcan donde Dios los quiere tener, y de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, vuelven su mirada atrás y se van a dar cuenta que no hay mejor cosa que gastarse la vida, los mejores años y las mejores fuerzas en Dios. No hay cosa mejor. No hay cosa mejor. Y no que pase el tiempo y decís, ¿dónde dejaste tus mejores años? ¿A quién se los entregaste? ¿A la vagancia? ¿Al alcohol? ¿A qué se los entregaste? No hay cosa mejor que decir, mis mejores años y mis mejores fuerzas le pertenecieron a Dios. No hay mejor cosa que eso. Y dice la Escritura, entonces Jesús les dijo, estamos en el versículo 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda, todo aquel que pierda su vida, como dice, por causa de mí, la hallará, porque va a tener sentido todo. Y el último versículo dice, porque ¿qué aprovechará qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué dice? Y pierde su alma. Y pierde su alma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que al final diga que vivió 50 años, que logró muchas cosas, muchas hazañas? Yo no sé qué tan cierto será, lo soy sincero, porque no tengo una fuente confiable para decirle efectivamente eso sucedió, pero citan un hecho histórico de Alejandro Magno, que si usted conoce un poquito la historia, es muy sorprendente, porque él muy joven, más o menos a sus 30 años, él había logrado conquistar todo el mundo conocido. Todo el mundo. Murió súper joven. Y murió de lo que hoy en día podría ser una tontería. Pero dicen que Alejandro Magno, casi en el hecho de su muerte, y habiendo realizado las más grandes conquistas de aquel tiempo y hasta el día de hoy, uno de los estrategas militares más admirados de la historia, aquel hombre estaba frustrado, porque su vida se terminaba a sus escasos 30 años. Y estaba frustrado porque dijo, no hay más reinos que conquistar. No hay más. No hay más. ¿Y después de esto qué? ¿Y después de esto qué? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a conquistar un título y después qué? ¿Va a tener un buen trabajo y después qué? ¿Va a tener una familia y después qué? Usted y yo no venimos al mundo para crecer, tener hijos y morirnos, hermano. No venimos para eso. Al menos no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios lo trajo a usted a este mundo porque hay un propósito para usted. Porque Dios quiere que usted tenga una vida plena, una vida en abundancia. Y si usted la busca apartado de Dios, simple y sencillamente jamás la va a disfrutar. Por eso Jesucristo dijo, porque apartado de mí, nada podéis hacer. Y al final de sus días, si Dios le da la oportunidad de meditarlos, usted va a poder, al final de sus días,
o sentirse frustrado de nunca haber sido feliz, o sentirse satisfecho o satisfecha de decir: los años que Dios me dio, independientemente de cuántos puedan ser, le estoy agradecido con Dios porque los viví plenamente. Fui feliz, le serví a Dios, disfruté lo que Él me dio. Eso es ganar la vida, hermano, aparte de la vida eterna. La decisión no es de Dios, porque Dios ha servido a la mesa, y todo aquel que quiera servirse a la mesa de Dios solamente tiene que acercarse, hermano, y servirse de lo que Dios ya ha puesto. Es como que usted lo inviten a un buffet, hermano. A usted le invitan a un buffet, y si usted se queda en la mesa esperando que le lleven la comida, nunca la van a llevar, hermano. Mire, aquí que no le sirven a uno. No, usted tiene que agarrar el plato y acercarse allá, mire. ¿Y no me pueden traer algo? No, levántese, vaya, ya está. Si yo le traigo, le voy a traer poquito. No importa, tráigamelo. Va, vive de miseria, pues. Pero qué agradable es ver cuando hay gente que va, hermano. Así es el platillo que le dan a uno, mire, condenados. Pero hay algunos groseros, usted que hasta malabar vienen haciendo, porque así de alto lo traen, así. Pero qué cosa más maravillosa saber que hay abundancia. Y quiero terminar diciéndole: en la presencia de Dios siempre hay abundancia disponible para sus hijos. De usted depende, o vivir a la distancia, o vivir cerca de la fuente de todo bien, que es nuestro Dios. En esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta tarde te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ser edificados y fortalecidos. A través de tu palabra, bendito Dios, podemos... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.